Hola, ¿qué tal? Soy Begoña Donat. Estamos en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual exterior de Repsol y Quinótico, en la plaza de Oquendo. Y os invitamos a que os acerquéis a este set a lo largo de todos estos días y nos acompañéis para vivir el cine en primera persona. Hoy nos acompaña Mabel Lozano, Hola. directora, guionista, productora del cortometraje documental que va a inaugurar la sección Made in Spain en esta edición del Festival de San Sebastián. Abril, hoy no es invierno, que es un documental, lo estábamos comentando, estremecedor sobre una historia real, que es la historia real de una mujer que durante años ha sufrido violencia sexual, pero no solamente es una mujer que ha vivido ese momento de explotación, sino que además tiene una parálisis cerebral. Así que esa condición que retrata Mabel Lozano en su corto lo hace todavía más duro de observar. Mabel es conocida por una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y por la lucha contra la violencia de género, y atesora ya 2 Goyas. El último en 2024 por ABA, el anterior con el que debutó con El Cabezón fue biografía del cadáver de una mujer. Quería empezar por ahí, ¿no? Por el hecho de que cuando a ti te ofrecen, o cuando tú conoces a Ángeles Blanco, que es la abogada de Aspace, tú en principio te resistes a rodar este cortometraje porque te parece la historia de un monstruo y estás demasiado sensible después de ABA, donde has retratado a otro monstruo. ¿Cómo superas esa barrera? Es que, a ver, yo llevo 2 décadas hablando, voceando, porque al final tú dices, Mabel es directora, yo soy vocera, de profesión vocera. Utilizo todo lo que está, artículos de opinión, libros, guiones, para vocear contra la esclavitud sexual, contra la explotación sexual comercial. Yo vengo de retratar a Ava, una niña muy vulnerable, con una discapacidad, captada, secuestrada y prostituida en un piso en España, al lado de León. Bueno, yo venía ya muy tocada con esa historia. Cuando tú una y otra vez te dedicas a vocear contra esto, todo el mundo piensa que puedes hacerlo, que no te afecta, que lo puedes hacer 200 veces y que da igual, eres insensible, que lo puedes hacer. No, me afecta en lo personal muchísimo, me lo llevo a casa, me levanto con las historias, me acuesto con las historias. Yamilet Giraldo, estuve años y años soñando con ella. Entonces, yo venía de contarlo de Ava, no era mi momento. Y le dije, la historia merece ser contada, pero no soy yo. Yo creo que tienes que hablar con alguna compañera o algún compañero y que lo cuenten. Yo no lo puedo contar ahora, yo necesitaba un poco de espacio, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo de acostumbrarme al dolor, miedo de hacer pornografía del sufrimiento de las personas, miedo a realmente que no me afecte y a estar fría, a tener tibieza de corazón. Entonces, de vez en cuando necesito retirarme, porque yo he montado 2 documentales como si fueran actores. No lo he podido montar pensando que eran personas reales, sino he pensado, son actores, porque no los podía montar. Entonces, este no era el momento, y no lo era. Pero Ángeles es una monstrua maravillosa. Ángeles empezó a mandarme documentación, cifras, estadísticas, hablarme de cómo la vulnerabilidad de una mujer que tiene una multidiscapacidad, o sea, una mujer con una parálisis cerebral es una mujer con una multidiscapacidad que además incluso tiene algo terrible, la comunicación. En muchos casos las mujeres tienen diarrea. Entonces esa falta de comunicación es que tú no puedes decir, me viola, me mata, me hace daño. O sea, eso es terrible. O sea, son mujeres realmente silenciadas, invisibilizadas, no tienen voz. Le dije que no, pero no me dejó que le dijera que no. Después de superar esa negativa. Claro, yo el problema que tengo con esta entrevista es hasta qué punto podemos hacer spoiler, aunque yo creo que al servicio precisamente de la visibilización y de la denuncia el spoiler es necesario. porque a ver, esto no es un corto que yo hago para otra cosa, sino para que realmente visibilicemos una realidad que la tenemos al lado, porque aparte de la historia de la explotación sexual de Abril, de las violaciones a Abril, es que ella cuenta que salía todos los días a un municipio pequeño y nadie la miraba. La llevaban a médicos, a todo tipo de especialistas y ninguno la preguntaba a ella. Quiero decir que interpela mucho más a la ciudadanía. Es decir, cuando un médico tiene enfrente, que lo hacen con los ancianos. Es decir, que me cuente su hija, no, pero si él puede hablar, pregunte al anciano qué le pasa. Pues esto es lo mismo. Una mujer con una parálisis cerebral no necesariamente tiene una discapacidad intelectual. Por tanto, si no la miras, no sabes qué le pasa. Ella, desde pequeña, la habían llevado todo tipo de médicos. Ninguno la miró.
Nadie la preguntó. Todos los días salía el sol al mismo sitio donde pasaban, pues como aquí, ciudadanos y ciudadanas con sus niños, con sus hijos. Nadie le dijo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Nada, cero empatía. Y esa invisibilidad además luego pesa a la hora de revisar su caso, porque su caso se ha sobreseído. Prácticamente un 85%, así lo denuncia el corto, de mujeres con parálisis cerebral que sufren algún tipo de violencia es de tipo sexual. Y no hay casos de violadores condenados. ¿Tú crees que con este corto puedes colaborar precisamente a que se revierta esa situación, ya no solo a visibilizarla? Claro, fíjate, mira, hasta el año 2022 las mujeres con parálisis cerebral no podían comparecer porque efectivamente se desestimaba, porque no tenían una comunicación, no se admitía una comunicación alternativa, un logopeda, unos pictogramas, cero. Por tanto, en el caso de Abril, todos se fueron de rositas. Y a partir del 2022 las mujeres pueden comparecer si pagan ellas a un logopeda. Es una figura que tiene un nombre técnico, facilitador judicial, no sé qué, logopeda. Si no pagas tu propio logopeda, quiere decir que si no tienes los recursos para hacerlo, no tienes acceso a la justicia. Por tanto, son mujeres que siguen sin tener un acceso a la justicia. No tienen acceso a la justicia y lo que tú acabas de comentar, que además son invisibles. Tú a la hora de ponerle, claro, no rostro, sino cuerpo a Abril, de darle visibilidad, eliges el blanco y negro. El blanco y negro para Abril, el color para el relato de la historia, pero hay un momento en el que cuando vemos el color, y es el color de la vista que tiene Abril, que es la vista del océano, da la sensación de que es tu manera de hacer encontrarse esa mirada vacía que teníamos los espectadores y las espectadoras, con el hecho de llegar a prestar atención a ella. No sé si fue algo intencionado. Bueno, ese la lenguaje. verdad es que yo me la voy a llevar a mi casa. Yo te voy a llevar a mi casa. ¿No que la tienes llena de monstruos? No, tengo una familia maravillosa. Monstruos de vez en cuando, como todas las familias, pero no siempre. No, yo esto ya lo había hecho en ABA. En ABA yo había utilizado un formato muy panorámico, muy escope, cuando ABA estaba encerrada. Ella estaba encerrada y cerré el formato. Cuando la vida se abría, que ya era libre, que la habían adoptado, que ya salió, abría el mundo. Con Abril he hecho lo mismo. Es decir, Abril vive encerrada en su propio cuerpo y en el lugar donde está. Por tanto, es un formato no solamente en blanco y negro, sino en 4/3. Es un formato mucho más cerrado. Y en blanco y negro es como ella ve la vida. En cambio, la vida de Ángeles es la vida como la nuestra. Es decir, es una mujer, que es una abogada, que tiene su vida, por tanto la vida es en color. Y efectivamente, el cruce de ambas, que es esa libertad, es ese mar embravecido, que además buscamos un mar que tuviera muchas olas, las rocas y tal, que es esa libertad, porque efectivamente, a pesar de que es una historia de terror, tiene un happy end para ella, para Abril tiene un happy end. Pero pensemos, ¿cuántas mujeres, en este momento que tú y yo estamos hablando, están sufriendo esa violencia? Claro. Es desgarrador pensarlo, pero no solamente la dimensión sexual, sino también la indiferencia con la que lo vive la sociedad. Has escrito un libro, hace poco, se publicó en noviembre, basado precisamente en la experiencia del cortometraje de ABA. No sé si es algo que quieres continuar, esa faceta literaria, incluso con esta historia de Abril. Mi libro es mi primera novela, sale ahora en noviembre, el 3 de noviembre, y es una novela de ficción inspirada en ABA. Fíjate, yo me doy cuenta que como documentalista llego mucho menos, la ficción llega mucho más, porque tiene un espectro mucho más grande y porque la ficción te consuela. ¿Qué parte no será verdad? Porque me duele mucho, pero ¿qué parte está ficcionada y no me va a doler tanto? La realidad duele mucho, no tiene agarraderas, es lo que hay. Es decir, tú te lo llevas a casa, yo no doy collejas. Si te das cuenta, todas mis películas, ninguna lecciona, ninguna da collejas. Yo te interpelo a ti, te pongo el espejo. ¿Tú qué haces como sociedad? Entonces, no llego a los jóvenes, me resulta muy difícil. Y el documental, a pesar de que todo el mundo dice, yo veo los documentales, mentira, no veis documentales. Es verdad. Entonces yo creo que la ficción en este caso es más facilitadora. Entonces he utilizado por primera vez la ficción para escribir una novela que es ABA, que sale ahora en noviembre,
Y creo que voy a empezar a pensarme en escribir el guión de ficción de Abril hoy no es invierno. ¿Tú ves que tiene una película de ficción? A ver, una película de terror, como estabas diciendo. O sea, el género lo tengo bastante claro. Bueno, la vida... Thriller también. O sea, cuando estás viendo la película también lo vives como un thriller, porque ahora que estamos hablando de qué es lo que sucede en la vida de Abril, está bien saber que hay un final feliz, pero cuando estás viendo el cortometraje que no sabes qué es lo que va a suceder y vas descubriendo poco a poco... Lo vas descubriendo al quién es mismo tiempo ella. que la abogada. Exacto. Entonces, es terror, pero luego también tiene el componente de suspense, que no sé si también lo trabajaste. Me lo trabajé precisamente porque ten en cuenta que yo todo lo que hago es muy light, es muy minimalista, no utilizo la violencia explícita, no quiero, no me niego. Entonces, ¿cómo te engancho? ¿Cómo te atrapo para que te quedes? Primero con el metraje, es muy corto. ¿Aguantarías esos 30 minutos? Tal cual está, no lo aguantarías, te parecería imposible. Entonces, con el metraje corto es perfecto porque te engancho y no te suelto. Y tenía que trabajarme mucho la fórmula de que tú siguieras la historia. Por otro lado, piensa que es la realidad, que ella fue así como se salvó. Durante 8 meses fue capaz de crear una comunicación alternativa con Ángeles Blanco a través de emojiconos para decirle en la situación que está. Y Ángeles le salvó la vida porque antes ella llevaba siempre el teléfono de violencia de género de Aspace y mujeres que le llamaban enseguida llamaba a la policía. Pero claro, la policía llegaba al lugar y si no veía nada extraño, cuando se marchaba la policía a la mujer le quitaban el teléfono, la silla, todo. Por tanto, nunca jamás la recuperaba, esa mujer la esclavizaba más. Entonces ella tuvo paciencia para averiguar qué le pasaba, dónde estaba en la situación que estaba, a qué hora salía para llegar con la policía. Entonces también es una historia muy bonita entre dos mujeres, de sororidad, de hermandad, de manos tendidas. ¿Cómo te llevas con los emoticonos después de Los tuvimos que esta crear, película? Los ¿Sí? tuvimos que crear, sí, porque los emoticonos que utilizamos en el WhatsApp normal nos parecen que son gratis. No, no son gratis. Tienen muchos derechos, que yo no lo sabía tampoco. Bueno, yo los cojo y tal. Es como mis hijos que montan vídeos y ponen la música de Michael, yo qué sé, Jackson, por ejemplo, ¿no? Pues los emoticonos normales que vemos cuestan un dineral, con lo cual yo tuve que crear además un mundo paralelo que fuera tal. ¿Cómo me llevo con los emojiconos? Me llevo mal. Pero me llevo mal también con las nuevas tecnologías que deshumanizan. Me gusta verte, me gusta hablar contigo. Me resulta muy complicado una entrevista por teléfono. Prefiero, aunque sean frías, a través de la pantalla. Es verdad que lo que nos ha pasado con el COVID ha hecho que podamos teletrabajar, que eso significa más calidad de vida, más tiempo, pero también utilizamos demasiado la frialdad de las pantallas, de los teléfonos, nos miramos menos a los ojos, que eso genera empatía, genera piel. Entonces a mí me gusta mucho estar con ella aquí, que además le pongo cara porque le he dicho, yo te leo, me gusta mucho ahora, te leo y ahora ya cuando te leo pues ya sé quién eres. Me ves hasta el movimiento de los labios cuando todo, leas, sí. todo. Pues estamos terminando y quería resaltar la parte musical. Hemos hablado de literatura, pero hay una canción en el cortometraje que se llama Abril, como la protagonista, que lo escribió Paul Ortiz. Sí. Quiero saber qué indicaciones le diste, si le diste alguna. ¿Cómo se trabaja una historia con ese peso y darle esa ligereza? Y esa Bueno, a ver, yo belleza tras de la en música? mis documentales normalmente no hay música, solo hay una única canción, en todas, que siempre la compone la misma chica, una chica muy jovencita, que es mi sobrina, que se llama Luli Martín, que es la que hace la canción, la pieza pequeñita de cabecera. Siempre está su voz, porque como normalmente yo hablo de mujeres que no tienen voz, siempre pongo la voz de ella. Pero aquí había que terminar con una canción, entonces Paul Ortiz hizo esta canción también esta música tan bonita que nos lleva y tal, y después de que te he dado una somanta de golpes tremendas, pues es como sueltas ahí. Pero en general yo utilizo muy poco música, mis documentales están muy desnudos en general de todo, porque al final lo que yo trabajo es para vestir de derechos a las mujeres. Por tanto, no le tengo que poner demasiados collares, ni pendientes, ni avalorios. Las historias tienen que hablar por sí mismas. Y la música a veces se embellece tanto, la música es que embellece tanto, la música es tan bonita, que pones una canción bonita y aquí tiene la de salida y tiene la voz de Luli también en la cabecera. Por último, tenemos un acuerdo con Filmin,
una plataforma que nos ha regalado grandes Adoro títulos. Filmin, soy socia de Filmin. Grandes títulos de cine independiente y de cine de autor, de clásicos. Entonces, siempre nos gusta preguntaros ¿qué película le recomendarías a tu yo de 18 años? Uf, bueno, muchísimas de mujeres, muchísimas. A mí yo de 18 años no sabía que había directoras de cine. Claro. Empezando por ahí. O sea, lo más importante, yo no tenía referentes, yo no podía ser directora de cine porque las mujeres no eran directoras de cine. Por eso llego tarde, mayor, como a todo. Entonces, con 18 años vería muchísimas películas de toda la vida que han hecho mujeres, grandes documentales con nombres y firmados por mujeres que estaban invisibilizadas. Vería mucho ese cine, muchísimo, muchísimo. Básicamente no porque sea mejor ni peor, sino porque vemos un cine a veces muy tuerto, con un solo ojo. Veíamos un cine con un solo ojo, una tele con un solo ojo, solo hecha por hombres. El mundo es plural, es diverso. ¿Dónde estaban las mujeres? No tenían talento. Entonces, vería tantos títulos, pero entre ellos también todas las mujeres españolas, de Josefina Molina, de Pilar Miró, todos los títulos de las grandes directoras. Pues estarías el año entero viendo cine. Pues ahí estoy. A tus 18. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Espero leer ese guión de ficción en un futuro. Espero mandártelo. Quién sabe si tendrá más protagonismo Ángeles, de la que no hemos hablado mucho, pero sí, es una abogada fundamental en esta historia y en el ejercicio de su oficio. Seguimos en el Festival de San Sebastián, no nos abandonéis, porque en este set audiovisual exterior de Repsol y Quinótico en la Plaza de Oquendo continúan las entrevistas y os invitamos a que os acerquéis hasta aquí para verlas en directo. Vamos a vivir el cine en persona durante más de una semana. Sois bienvenidos y bienvenidas. Chao. Pues la primera conmigo, que te lo has visto con tanto cariño.